Bienvenidos, bienvenidos, un día más. Ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería a través de la televisión de Motril. Estamos con esta segunda parte de lo que es el recorrido por la calle Nueva. Empezábamos concretamente en La Posta la semana pasada. Conocíamos el porqué, el nombre de La Posta, conocíamos y avivábamos un poco la historia, la vida de otro gran personaje motrileño como es el militar Cándido Hernández Velasco, que le da nombre, como decimos, a esta calle, aunque popularmente la conocemos como Calle Nueva. Conocíamos muchas cosas de esta calle. Don Manuel, decíamos que Motril se abre en sus ramblas desde La Posta, desde la Rambla del Cuerno, y lógicamente una de las ramblas principales que luego se vuelve a subdividir con la Rambla de Capuchinos, pues es esta, ¿no? La calle Nueva. Y además conocemos cómo va creciendo a partir del siglo XVIII, sobre todo en el siglo XIX empieza a tomar ya un gran auge, pero cómo van buscando también todas estas calles adyacentes para comunicar la Rambla del Curucho, la Rambla de tal, todas a desembocar, ¿no? El Camino a las Cañas, todas desembocan aquí a través de Cuatro Esquinas, de la parte de la calle Chispa, es decir, casi todas empiezan a desembocar en esta zona. Es verdad que esta segunda mitad desde la calle Cuatro Esquinas hacia abajo, la segunda mitad de la calle Nueva es quizás la zona mejor urbanizada, hasta Plaza de la Aurora. La parte de arriba, hasta bien entrado el siglo XIX, no se termina de construir bien, pero sí que desde prácticamente Cuatro Esquinas, calle Chispa y tal, tenemos una construcción perfecta y se ve en los mapas de 1845, se ve perfectamente cómo está construida y está trazada perfectamente, casi igual que la tenemos hoy. Quizás más ancha, a lo mejor, con menos aceras, porque no había aceras, no se hacían aceras, pero sí que es verdad que evidentemente la calle Nueva empieza a convertirse en un eje no solo comercial, no solo también desde el punto de vista de paseo, porque la gente lo usaba de paseo para pasearse de calle Nueva arriba a calle Nueva abajo. Como más señorial, ¿no? Y empieza a convertirse también en un eje de la circulación rodada, Ajá. de carros, de tal, pero después se convierte también el sitio de salida, que empiezan los coches, ya en el siglo XX, en un sitio de más tránsito de coches, porque es la entrada, además pone en comunicación el norte de Motril, carretera de Granada con el cruce para la carretera de Almería y la carretera de Málaga y la carretera de la playa, al final de la calle Nueva, con lo cual se convierte en una zona de tránsito inmenso, ¿no? Es decir, fijaros cómo se abre calle de la Piqueta, que es paralela a la calle Nueva, que ya la vimos en uno de los programas anteriores, calle de la Piqueta. Claro, porque hay que recordar que esta es calle de la Piqueta, el por qué era la Piqueta, que era donde se picaban también muchos de los cabos, y porque aquí también posiblemente en esta zona, no en la calle Nueva, sino un poquito más hacia el interior, podía estar el Ingenio del Rey. Podía estar el Ingenio del Rey, no sabemos nada más que hay datos de que lo nombran, no sabemos si fue el Ingenio del Trapiche, que después estuvo, pero a mí me da la impresión de que no, de que hubo otro ingenio más antiguo, que no sabemos por dónde estuvo, por lo menos todavía no he conseguido situarlo bien, que debió estar por estas alturas de la calle Nueva. Realmente, en realidad... Estaría el Ingenio del Rey, pero no estaba la calle Nueva, ni mucho menos. No estaría la calle Nueva, está claro, pero sí que cómo comunica la calle Nueva con el Camino a las Cañas, con la calle Nueva, para el tema de las cañas, para el Ingenio del Trapiche y tal, que estaba la Rambla Capuchino. También se comunica, es un medio de comunicación, también llevar cañas pues a estos ingenios azucareros de esta zona. Y es verdad pues, que tiene una importancia cada vez más grande, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista urbanístico. Claro. Se convierte en una de las calles principales de la ciudad, pero sin desmerecer muchas veces al centro comercial tradicional, ¿no? El centro comercial tradicional siempre estuvo alrededor, en principio ya lo dijimos, alrededor de la Plaza de España, y después se traslada alrededor de calles catalanas, que es donde los catalanes ponen sus negocios, y calle Plaza Palmera, toda esa zona de Cruz Verde, toda esa zona de ahí, y después se traslada un trozo hacia este lado, pero comercial más tarde, ¿no? Es decir, fue una zona comercial
algo más tarde que... Más tarde, pero también de gran auge, ¿no? Sí, sí, pero más tarde que el otro centro. Esto tardó esto tardó más en desarrollarse. Decía, hay construcciones, evidentemente, hay construcciones importantes, pero más del siglo XIX, más quizás del final del XVIII. Y aún así no ha quedado tampoco mucho. No, porque también ha sido otra de las calles que ha sufrido una remodelación importante o gigantesca, digámoslo así, ¿no? No queda, me parece a mí, que ningún edificio de los que había hace, no 200 años, hace 50 años, ¿no? Yo hice no hace mucho un artículo de comprobar cómo había evolucionado el Camino a las Cañas fotográficamente, ¿no? Desde, pues una cosa se podría hacer con la calle Nueva y nos daríamos cuenta de que le pasa lo mismo, que hay un desarrollo urbano pues muy rápido, muy grande y evidentemente pues una calle que además tiene tensión urbanística y además Motril ha tenido la mala suerte de, como no se ha construido una exterior, lo que se ha hecho generalmente es compactar el interior, por lo tanto se ha derribado todo lo que había. Claro. Estamos hablando del comercio de aquella época y fíjate que precisamente tenemos aquí la pastelería Videra, que no estaba aquí ubicada en aquella época, pero desde el año 1885 la pastelería Videra es aquí en nuestra localidad y con un producto como es la torta real, tan genuinamente motrileña, con receta árabe, etcétera, etcétera, ¿no? La familia Videra siempre pues lo pone, ¿no? En 1885 dedicaron a la pastelería, ¿no? Y dio personajes muy importantes, ¿no? La familia dio grandes pasteleros y fueron pastelerías tradicionales en Motril. Y todavía podemos observar cómo la cola está en la actualidad. Y otro de los sitios emblemáticos de la calle Nueva, más modernos también, es la cervecería Vallejo. En la esquina de la calle Nueva, que ha tenido diferentes ubicaciones, pero desde el siglo XX estuvo situada aquí en la esquina de la calle Chispa. Y es muy curioso, ¿no?, cómo se ha mantenido todavía. Es difícil mantener un negocio tantísimos años, ¿no? Y con buena clientela. Tanto Videra como Vallejo se han mantenido durante años. Y vemos cómo se abre la parte este de Motril a través de la calle Chispa y continúa hacia la Rambla Capuchino por la calle de la Fundición. Chispa y Fundición. Chispa y Fundición. Nada que ver una cosa con Chispa, otra. ya dijimos que era por un mote. Por un mote de José Chispa, Gómez, creo que era, ¿no? José Gómez, maestro Chispa. El maestro Gómez, José Gómez, que vivía aquí, aunque no tenía aquí su taller, ¿no? No, el taller lo tenía aquí. Perdón, aquí tenía el taller. Vivía en la calle Cruz de Concha. Y Fundición. Sí, y la calle de la Fundición. Existió en el siglo XVIII pues una fundición. Más bien que fundición debió ser herrería o algo por el estilo, ¿no? Porque no hay ningún edificio. Vive aquí un personaje, Antonio González, fundidor. ¿Qué era un fundidor de aquella época? ¿Qué era una fundición de aquello? ¿No? ¿Un alto horno? Pues no. Un fundidor en aquella época trabajaba muchísimo, por ejemplo, en los ingenios azucareros. Se dedicaban a fundir las calderas, por ejemplo, a poner remaches a las calderas, a poner hierros a los molinos y tal. Es decir, hacían una labor de fundición. Sería algo más parecido, esta fundición que estaba en el lateral izquierdo de la calle, algo más parecido a una gran herrería. Claro. Más que no nos podemos imaginar hornos de fundición. Una herrería más especializada, ¿no? Claro, en arreglar y reparar ya las grandes eran fundidores, pero no era una fundición al estilo de lo que nos vamos a encontrar de fundición de plomo en los llanos de la Fundición o en la fundición del Barranco de las Monjas, que era otra cosa, que son fundiciones de plomo, son fábricas. Y esto más bien lo que tendría sería una especie de herrería, de fundición, para trabajar en obra metálica. Y seguramente pues los fundidores, que había muchísimos en Motril, había algunos en Motril, los maestros fundidores de Motril, lo que más se dedicaban, aparte de hacer rejería y ese tipo de cosas, es a las reparaciones de las partes metálicas de las fábricas de azúcar de la época. Y entonces pues
calle, pues como había la fundición aquí, pues calle de la fundición, y así se ha quedado, calle de la fundición. Se dedicó una época al coronel Baturones, se llamó coronel Baturones, pero tampoco tuvo éxito, y el ayuntamiento, no sé en qué época, volvió a darle su nombre original, que fue calle de la fundición. Bueno, así también comprobamos cómo el tema de la caña de azúcar, los grandes ingenios, cómo generan también movimiento a su alrededor. Es decir, los ingenios necesitaban mucho trabajo. Mucho trabajo desde carpinteros, anexo, ¿no? Alfareros, fundidores, un montón de elementos de maestros artesanos que dedicaban a trabajar en un ingenio azucarero, no solo los banqueros, los maestros de azúcar o los trabajadores de los molinos, no. Después había muchos maestros especializados. Un ingenio lleva hierro, lleva plomo, lleva madera, claro. Es decir, y indudablemente pues todos estos profesionales que además no trabajan para los ingenios, son como profesionales libres que los contratan cada vez que maestros albañiles, buen ingenio, que había que estar para carretos, gente arreglando carros, arreglando de todo. Maestros carreros y todas esas cosas. Es decir, que lógicamente, pues esta calle además debió ser más estrecha. Si la calculamos con el plano que hay de 1845, bastante más estrecha de lo que es hoy, pero se debió ampliar y se llama calle Fundición por eso, por la fundición que tenía este hombre en esta calle, que además servía, por otro lado, había un bodegón también muy importante, un bodegón con un lagar muy importante aquí. Motril tuvo también una historia de producción de vinos muy interesante, y había un bodegón y además unos aperos muy importantes, que eran los aperos del Ingenio Viejo, que estaba a partir de aquí, de estas casas para abajo, a la Rambla Capucina, y estos eran los aperos del Ingenio Viejo. Y esta calle pues estaba integrada por los aperos del Ingenio Viejo, la fundición, ese gran bodegón que había ahí, esa casa, que eran edificios muy grandes, y realmente pues el bodegón estaría pues muy relacionado pues con toda esta cosa, y los aperos que había ahí, las caballerizas y los almacenes que había en esta zona, la fundición. Esta calle debió ser bastante movida en esa época, y sobre todo porque por aquí venían los acarretos de las cañas que comunicaban con la Rambla Capuchinos para llevarle las cañas al Ingenio Viejo, que estaba paralelo a esta zona, pero por la Rambla Capuchinos. O sea, muchísimo tránsito, muy poblada en todos los sentidos. Es una de las pocas calles que quedan todavía adoquinadas. Adoquinadas, que debería conservarse. Debería conservarse ese adoquinado en recuerdo. Porque ¿el adoquín cuándo llega? El adoquín siempre, es decir, el adoquín se utiliza muchísimo, el empedrado se utiliza muchísimo, muy antiguo, pero solo se empedraban calles principales, ¿no? Las que se sabía que había mucho tránsito. Principales. Generalmente las calles eran de tierra, y cuando llovía se embarraban, pues no, pero vamos, que eso no del siglo XVIII. Podemos hablar de eso en los años 70. Tenemos muchas fotografías de esta calle todavía. De tierra. Claro. De tierra. Esta fue una de las primeras que se asfaltan, porque como es carretera nacional, porque además de la carretera nacional, curiosamente, era la que unía Motril con Granada, pues es una de las calles primeras que se asfaltan, no la primera, porque la primera fue la calle Fina. Eso te iba a decir, cuando lleguemos a la calle Fina explicaremos por qué era la calle Fina, aunque ya lo hemos mencionado, que también era precisamente por ese asfaltado. Por esa asfaltada. Cuando todo era empedrado, cuando todo era adoquín, esta calle fue tener una calle fina para circular en su origen de un material que era de tierra compactada, tierra y grava compactada, que es lo que se hacía al principio, y era lo con que grava se hizo, también, ¿no? Grava, o sea, no solo tierra. Tierra, grava y grava compactada. Que se hacía hasta que empezaron a asfaltarse las calles, hasta que en los años 20 empiezan a usarse el asfalto. Conforme vamos bajando, imagino que bueno, que había más población todavía, que había más comercio, las casas también más importantes, casas principales, ¿no? más principales, aunque no muchas, no se construyen muchas aquí. Y sí que es verdad pues que otro de los edificios emblemáticos que no empezó aquí pues fue Radiovisión, ¿no? Es decir, el gran edificio comercial de Radiovisión, por desgracia desaparecido, pero ahí queda en parte
de lo que fue Centro Comercial Radiovisión, también un comercio emblemático de nuestra ciudad, ¿no? Que también en esa ubicación anteriormente era el centro recreativo, ¿era? ¿O cómo no, era, por debajo estaba el Centro Cultural Recreativo, una de las instituciones culturales más importantes de la historia de Motril y que estuvo aquí en la calle Nueva hasta que se derriba en los años 80, creo que es cuando desaparece, 90, donde desaparece el Centro Cultural. Pero que era un sitio neurálgico cultural, Totalmente, tenía una terraza magnífica, un bar magnífico y una biblioteca magnífica, y aquí se reunía muchísima gente, no solo para ver películas, para jugar al ajedrez y tal. Y además estuvo la estación de autobuses aquí, donde hoy está Radiovisión, estuvo la estación de autobuses durante mucho tiempo, los autobuses de Motril Granada, curiosamente. Claro, haciendo su función también de salida de Motril. Claro. Bueno, de Motril Granada o Granada Málaga. Recordamos que esta calle Nueva, en su día era de doble sentido. Sí, fue de doble sentido hasta la reurbanización que creo que se hizo en época del alcalde Enrique Cobo, que se modificó el trazado el desarrollo urbanístico de la calle, ¿no? Pero que sí, que tuvo el Banco Hispano, uno de los grandes bancos primeros que se establecen en Motril, un edificio más singular, que hoy tampoco se ha conservado, o en parte se ha modificado en parte, y el café comercial, que era otro de los grandes cafés emblemáticos de nuestra ciudad. Incluso en esta calle estuvo... que también estaba por aquí, ¿no? Enfrente, al lado donde está el bombazo. Al lado del recreativo, ¿no? Al lado del centro, que era además... Café comercial. Pero no comercial de los años 60, el comercial estaba de los años 20, un bar que duró años. Y la heladería Per Andrés, que por primera vez se instala aquí también, en la calle Nueva, en esta zona, donde estamos ahora mismo. También hace muchísimo. Se instala en esta zona la heladería Per Andrés, que fue famosísima en aquellos años. No ha quedado nada, ni de los restos de una fábrica gaseosa que estuvo por aquí también, ni en la esquina Esquitino con su fábrica gaseosa Sanitaire. Nuestro espumoso. Otro espumoso más para abajo, en la Plaza de la Aurora, pero Esquitino en la esquina de la calle Cejas Lozano. Es decir, aquí fue una calle muy conocida, muy famosa. Sí que quedan pues edificios como la óptica Palomares, que no estaba aquí en la esquina, pero sí que estaba un poco más para abajo, y en la esquina estaba la cafetería y confitería Palomares, en la esquina con la calle Fina. Es decir, que evidentemente aquí hubo una cantidad de negocios importantísimos, pero desde el siglo XIX y durante el siglo XX fue una zona, y además zona de paseo, ¿no? Que también... Sí, porque al ser una calle que cada vez más abierta... Era zona de paseo de la gente. Calle Nueva arriba era el tontódromo de Motril, calle Nueva arriba, calle Nueva abajo. Arriba, hasta como la que explanada. La pasa que la explanada hacía mucho viento. Los días de mucho viento, contaban los antiguos que los días de mucho viento, la explanada estaba muy de árboles muy grandes, y hacía mucho viento. Se venían a pasearse aquí, las muchachas por una acera, los muchachos por la del frente. Es decir, que bueno, el saludito ya, ¿no? Era otra época. Era otra época y otra historia. Esto yo, mi tía Gloria lo contaba cuando era joven, cuando tenían 14, 15 años, como a principios del año 20, del año 30, y cómo se paseaban por los jóvenes motrileños en este paseo, pues que era desde la puerta del Cine Coliseo hasta la Plaza de la Aurora, huerta para arriba y huerta para abajo. Y llegamos a la altura de Seijas Lozano, ya mencionábamos al ministro, una de las calles y político al muñequero, que hizo más por Motril que por Almuñeca, o por lo menos se dice los almuñequeros. Eso, ¿no? Dice los almuñequeros. Ya parece que la leyenda negra no es así, que también hizo muchas cosas por Almuñeca, el Seijas Lozano, ¿no? E incluso ya le han hecho hijo predilecto de la ciudad, ¿no? Pero de muchos años fue la leyenda negra, ¿no? De que los almuñequeros estaban muy enfadados con Seijas Lozano porque había hecho muchas cosas por Motril y pocas por Almuñeca, pero no es verdad, ¿no? Si uno repasa un poco... Fue ministro de Hacienda, fue ministro de Gobernación... Como un gran personaje, 11 veces ministro. 11 veces ministro. Y fue un hombre que tuvo muchísimo interés por la costa. Lo que pasa es que la costa no lo acogió bien, no sé. También la política de aquellos años fue dura, ¿no? Aquellos años principios del reinado de Isabel II, no fue fácil la política tampoco, ¿eh? Bueno, pues... volvemos a hacer otro alto en el camino, aquí en nuestra alquería. Estamos visitando, ya lo han visto ustedes, sobre todo
la calle Nueva, la calle Hernández Velasco, y nacíamos hace ya varias semanas en todo lo alto, en La Posta, averiguábamos por qué era La Posta, el nombre de La Posta. Hemos venido hablando de la transformación tan importante y trascendental para nuestro municipio de este eje vertebral que es esta importante calle, como decimos. Hemos descubierto también la importancia de el militar Hernández Velasco, de Cándido Hernández Velasco. Hemos ido hablando de diferentes negocios que han subsistido, incluso algunos en el paso del tiempo, y hoy hemos terminado prácticamente aquí en otra de las calles también muy conocidas, como es la calle Seija Lozano, que ya tratábamos en otro programa de ese gran ministro sexitano que hizo muchas cosas también por Motril. La próxima semana comenzamos aquí mismo y empezaremos hablando de la calle Fina. Ya le hemos mencionado el porqué de la calle Fina, por qué el nombre de calle Fina. Fue una de las primeras en asfaltarse y, por supuesto, eso de cambiar del empedrado a ser una calle fina, pues le dio su nombre. Gracias por estar con nosotros. Nosotros seguimos con don Manuel Domínguez preparando ya el programa de la semana que viene, que nacerá, como digo, aquí y terminaremos en Plaza de la Aurora. Gracias por estar con nosotros en la Alquería y ya saben, hagan esa recomendación que siempre les decimos, pasen por las calles de Motril. No hay nada más bonito que compartir este sol, esta magnífica temperatura y estas preciosas calles que nos ha brindado el paso del tiempo. Gracias, hasta la semana que viene. Adiós.